Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. La semana pasada quedó claro y estipulado que ninguno de los ministros que se mencionaban que pudieran ser candidatos a vicepresidente no pueden serlo. Quedó claro porque leímos en la Constitución, no son elegibles, repito, artículo 27, no son elegibles para cargos de elección popular los servidores públicos que hayan ejercido en cualquier tiempo, desde 6 meses antes de las elecciones, los siguientes cargos oficiales. Y ahí menciona ministros, viceministros, directores, etcétera, etcétera. El que no renunció antes del 3 de noviembre ya no tiene play, no puede acceder. Lo que sí quedó en duda, y tengo que aceptar, fue cuando dijimos que la primera dama no podía ser vicepresidenta. Yo creo que la labor de un comunicador es que cuando existen versiones diferentes a la que él emitió, debe hacer un balance y si hay que corregir, se corrige. Yo creo que eso es lo más honesto en un comunicador, porque tenemos que partir de que no somos infalibles. No quedó claro lo de si la primera dama podía ser candidata a vicepresidente. Yo recibí una llamada, y tengo que decirlo con mucho respeto, no había terminado siquiera mi programa, del señor presidente de la República, estaba en una fiesta y le dijeron, óyeme, Juan Carlos dice que Marta no puede ser vicepresidenta. Y me dijo, Juan Carlos, investígate bien porque en el Código de la Familia lo dice, en la Constitución está clara. Yo investigué, me han ayudado algunos abogados y hemos llegado a la siguiente conclusión. En efecto, en el Código de la Familia, el artículo 23, se lo leo, dice, el parentesco por afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos o por adopción de su consorte. En base de este parentesco, el matrimonio, si bien los cónyuges entre sí no son parientes de afinidad. Entonces, queda establecido que esta información que yo tenía de internet, donde decía que el cónyuge era del primer grado de afinidad, no es verídica, no existe, porque los esposos no son parientes, es los familiares de cada uno los que convierten en parientes de afinidad. Entonces, repito, según esto, la primera dama califica para ser primera vicepresidente. Pero yo lo leí de la Constitución de la República, donde decía, voy a leerlo acá, no podrán ser elegidos presidentes de la República. Voy a leer el segundo. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República que hayan ejercido sus funciones en el periodo inmediatamente anterior. Acá dice pariente dentro del 2º grado de afinidad. La esposa no es pariente. Pero yo tengo que explicar que esto tiene un error histórico que ha venido repitiéndose en las modificaciones, que nunca se ha modificado esto de las diferentes constituciones. Porque ¿cuál es el espíritu o cuál es el contenido de este artículo? Que ningún miembro de la familia del presidente o cercano, usted no me va a decir a mí, independientemente que no sea
su pariente. Que un cuñado es más cercano que la esposa de uno, por favor. Eso no puede ser. La idea de esto es evitar la continuidad en el poder ejecutivo de un presidente anterior. Entonces, cuando se hace la Constitución a principios del siglo pasado, la mujer ni elegía ni era motivo de elección. Entonces, esto nunca se puso la primera dama o la esposa del presidente. Y se fue continuando, pero el espíritu es que no sea ninguna persona cercana, con vínculos tan cercanos como pudiera ser en este caso la esposa. Pero aclaro, no habría ningún impedimento para que la primera dama fuese vicepresidenta. Ahora bien, aclarando esto, yo quiero conversar con ustedes sobre la conveniencia de la buena escogencia del vicepresidente, porque pareciera que las elecciones como van, pudiera la figura vicepresidencial ser la que pudiera inclinar la balanza para un lado o para otro. Y el vicepresidente debe ser una figura potable y capaz. Muchos piensan al presidente, al vicepresidente, como un, ¿qué te digo yo? Como un títere. Vicepresidente no hace nada y la práctica es que al vicepresidente, los últimos vicepresidentes lo han nombrado ministros de Estado, porque como vicepresidentes no tienen casi funciones. Yo les voy a leer las funciones del vicepresidente para que ustedes vean que son básicamente decorativas, pero que en el fondo tienen, depende de la figura, tienen una importancia mayor. Son atribuciones que ejerce el vicepresidente de la República, artículo 185 de la Constitución. Reemplazar al presidente de la República en caso de falta temporal o absoluta. No puede ser Juan Perico Los Palotes, porque como decía yo la semana pasada, los presidentes se pueden morir. Entonces tiene que estar el vicepresidente. Asistir con voz pero sin votos a las sesiones del Consejo de Gabinete. Un ministro tiene más poder en el Consejo de Gabinete que el vicepresidente. El vicepresidente tiene voz, el ministro tiene voz y voto. Asesorar al presidente en las materias que éste determine. Eso si el presidente quiere. Si el presidente no quiere, se lo pasa, ustedes saben por dónde. Asistir y representar al presidente de la República en actos públicos y congresos nacionales, internacionales o en misiones especiales que el presidente le encomiende. Esas son las funciones del presidente. Pero a mi criterio son más importantes. Debe ser el consejero imparcial que debe tener el presidente. Presidente, tenga cuidado, no se meta por ahí. En el caso de los tres candidatos que tienen opciones en este momento, porque para todos estas elecciones se van a definir entre tres partidos, Cambio Democrático, PRD y Panameñismo. Sería desastroso, a mi criterio, poner de vicepresidente a un miembro del mismo partido. Dígame usted qué voto, voy a coger los ejemplos con los tres, ¿qué voto puede sumar un CD como vicepresidente que no haya sumado ya Mimito o que no haya sumado Martinelli? Ninguno. Puede hasta restarle. Escoja usted estos ministros que ya no pueden ser, pero escoja esta figura polémica del CD y le puede restar votos. Le puede restar votos. Entonces no debe ser, yo estoy asesorando. El panameñismo, dígame un solo panameñista que pueda sumar un voto más de los que ya tiene Juan Carlos Varela. Ninguno. Pero vamos al PRD, que ese sí es el colmo de los colmos. La decisión, tengo información que la decisión del directorio es que tendrá que ser el vicepresidente un candidato del PRD. Si esto es así,
firmaron ya su derrota. Se los digo yo y se los voy a comprobar. Si esto es así, firmaron su derrota. Mencióneme un solo PRD que pueda agregar un voto a los que ya tiene Navarro. No existe. Es más, el que usted ponga le va a restar votos a Navarro. El que usted ponga. A menos que ese que van a poner haya amenazado de irse con su gente si no lo ponen. Ya entonces sí el PRD que quedaría detrás de la ambulancia. Ya ahí no firmó la derrota, sencillamente quedaría detrás. Entonces, ¿qué mensaje quiero dar con esto? El vicepresidente tiene que ser la figura que acceda, que accese a ese grupo que todavía no tiene el partido. Como pudieran ser independientes, los que no han decidido votar todavía. Hay un grupo de gente que no ha decidido votar todavía. O gente que le llaman el voto blando, que piensan que hoy voto por uno, mañana voto por otro, y también a ese grupo disconforme de los partidos políticos que pudieran quedar. Esa, a mi criterio, debe ser la figura para vicepresidente para cualquiera de los tres partidos. Voy a un cambio y regreso con cómo se manejan las alianzas y qué está pasando con las alianzas. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Las alianzas. ¿Son matemáticas las alianzas? Por supuesto que no. En las alianzas 2 y 2 no son 4. Y le explico por qué. Asumamos, porque la alianza que se está hablando es PRD con panameñismo. Asumamos que se una el PRD y el panameñismo para derrotar el oficialismo. ¿Ustedes creen que el 100% de los PRD y de los panameñistas van a votar por esa fórmula? No. Hay gente del panameñismo que jamás va a votar por un PRD y viceversa. Es como el agua y el aceite, aunque en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Pero créanme que va a haber un porcentaje, que eso habría que medirlo, de cuántos no van a votar por esa alianza, que podrían decidir no votar. Pongámosles, vamos a hacer una operación matemática, pongámosles 20%. Ok, bien. Si en este momento que Juan Carlos Varela y Juan Carlos Navarro, que están en un empate técnico, y lo hicimos promediando las tres principales encuestas que tuvimos una observación de un estadístico, de una persona que sabe hacer esto y me dijo que no se promediaban así, me dio una fórmula y la fórmula de él salió exactamente igual a la que yo utilicé, que era sumar los porcentajes y dividirlos entre 3. Habían diferencias de 1 o 2 décimos por ciento de diferencia. Entonces, si nosotros en este momento tenemos que en la encuesta promedio José Domingo Arias tiene 34.4, estoy tomando las 3 principales encuestas de Panamá, y que Navarro tiene 24.4 y Varela tiene 23.6, vamos a asumir que se una. Vamos a hacerlo matemáticamente, pero aplicándole los elementos políticos. Eso sumaría 48% y pareciera ser que ya con un 48% tú tienes garantizado el triunfo. Porque alguien va a votar nulo, alguien va a votar por el FAT, o sea que ya tú tendrías casi el 50%. Pero asumamos que el 20% del PRD y el 20% del panameñismo, el 20% de la suma, decida no votar. Ese es un 9.6% de la suma de ambos. Quedarían 38.4%. Ya por encima de mi mito, 34.4.
Pero hay otra pregunta que hay que hacerse. Porque este análisis lo quiero hacer lo más objetivo. El problema de los políticos es que Tapia es objetivo cuando dice algo que me favorece. Cuando no lo dice, él no es objetivo. Él está parcializado. Pero vamos a ver esta posibilidad. ¿Cuántos de ese 20% que no votarían por PRD o por panameñismo y viceversa pudieran irse al oficialismo? Sumémoslo el 10%. Ese 10% es 4.8. Si ya Mimito tiene 34.4, quedarían 39.2 contra 38.4. Empate técnico. ¿Y ahí quién resolvería esa diferencia? Los vicepresidentes, los independientes, no lo sé, repito. Pero para demostrarle que las encuestas, las alianzas no son matemáticas. Si fueran matemáticas, los asesores de todas las campañas políticas fueran matemáticos y no lo son. Ahora, ¿quiénes accederían más a los grupos independientes, poniendo el panorama de una alianza? A los grupos independientes a los que no han decidido votar, la alianza oposición podría tener ventaja. ¿Por qué? Porque si se unieran al CD, yo creo que ya los hubieran hecho. Entonces, el indeciso, si sabe que es CD y no se ha decidido, y viene una alianza, tiene más posibilidades de ir a la alianza que irse al CD. Pueden que apueste a ganador, porque hay gente que vota ganador y la balanza se incline a favor de la alianza. Pero también pudieran haber ciudadanos que han sido tradicionalmente, y ciudadanos humildes, tradicionalmente oposición, que comiencen a ver el riesgo de que estos beneficios que han recibido durante este gobierno los pudieran perder, como 100 a los 70, beca universal, subsidios de gas, luz, transporte, y pensar que si este gobierno no repite, pudieran ellos perder algo de lo que están recibiendo. También se pudiera dar. Las encuestas mejora tu posición, pero no te garantiza el triunfo. La diferencia entre las alianzas, la diferencia entre la alianza del 2009 y esta, ¿cuál es? Que era el número 1 hizo alianza con el número 3. El número 3 estaba por, es más, tengo la información aquí. Varela en diciembre del 2009 tenía 17% de intención de voto. Martinelli 41, Balbina 31. ¿Y qué hizo Martinelli? Por la duda de que pudiera dividir los votos Varela, sumó a Varela. Y terminaron sacando el 60%. Bueno, no él, yo lo tengo acá inclusive. Yo lo tengo aquí. Entre el panameñista y el Cambio Democrático, 18 y 32, ellos sacaron 50%. El resto lo sacó Molirena, Unión Patriótica, etcétera. ¿Ves? Entonces, repito, 60% de los votos válidos sacó esa alianza en general. Entonces, no significa, repito, que es la intención de voto que tú tengas lo que te va a garantizar la suma, porque no es matemática. La diferencia, repito y lo voy a decir ahora, cuando usted tiene 41 y el que usted quiere unirse 17, el que tiene 41 pone las condiciones y le dice te voy a dar esto, te voy a dar esto otro, y el de 17 tiene que aceptar, si no va a perder todo. Así es la política. ¿Cuál es el problema ahora? Que la alianza se quieren hacer con dos candidatos que están técnicamente empatados. Voy a un cambio y regreso explicándole si el pueblo participa de las alianzas
y cómo se hacen las alianzas. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. ¿Cómo se hacen las alianzas? El pueblo no solamente no participa, sino que no se toma en cuenta. ¿Ustedes creen que nosotros somos tomados en cuenta cuando hay una reunión de multimillonarios con políticos negociando las alianzas? ¿Ustedes saben lo que se negocia ahí? Solo intereses personales. El pueblo no vale un centavo en estas alianzas, se los digo yo. Se los digo yo con la autorización moral que me caracteriza. El pueblo no participa en nada. Ok. Repito, son los intereses personales. La primera es quién se baja. Pero esa bajada es a billetazo. Esa bajada no es de que, óyeme, no. Que yo tengo más votos que tú, que mi programa. No. Esa bajada es a billetazo como fue la alianza anterior. Fue a billetazo. Y eso lo saben los dos protagonistas. Entonces el billete tiene que ser muy grueso, porque lo primero que va a decir el que se baja, ¿y quién me devuelve lo que yo me he gastado? ¿Y qué voy a tener yo en el futuro negocio? Así se hacen las alianzas. ¿Quién es el presi? ¿Quién es el vice? ¿Qué inventamos para que el pueblo crea que esta es una alianza ideológica de principios comunes? Hombre, la vez pasada se inventó 100 a los 70. Óyeme, yo soy el creador de 100 a los 70, méteme 100 a los 70. El otro digo, va a beca universitaria, porque siempre hay proyectos. Y entonces venden al pueblo que la alianza es por defender los intereses del pueblo. Solo los intereses, repito, personales. ¿Qué generamos como estrategia común para derrotar al tirano? En el 2009 la tirana era Balbina Herrera. Ahora, en esta el tirano ni siquiera es Mimito, es Ricardo Martinelli. Entonces, ¿qué generamos? Así se forman las alianzas. Mi opinión particular es que mientras esté en un empate técnico, no se va a dar alianza. Miren lo que salen en los periódicos hoy. Fracasa plan Bomo para imponer candidato. Bobby es Bo y Mo es Mota, Stanley Mota, según este periódico. Miren acá. Titulares de hoy, fracasa alianza opositora. Encuesta, 60% de los panameños rechaza que Navarro decline según el Pulso de Panamá. Y miren esta, Metro Libre. Mello Alemán a Juan Carlos Varela. Nada más que le voy a dar los títulos, no quiero entrar en intimidades. El PRD ni se vende ni se raja. Y le dice Mello a Varela, mi único círculo cero son con mis empresas y mi trabajo. Tu círculo cero y los medios que manipulas son los verdaderos traficantes de poder e influencia. No seas tan cínico, atrévete a explicar tu nueva fortuna. No sigas llamando a miembros del PRD para reuniones. Tu círculo cero no permitió acuerdos en la oposición. El hinchi pinchi de Martinelli eres tú. Y finalmente te conocí cuando andabas pegado a Martinelli para todo. Adentro está toda la explicación de la noticia. Imagínense, el intento más serio se hizo en estos días, recientito, antes de ayer, para lograr una alianza y no se dio. Y después de estos insultos, menos. Ahora, ¿ustedes creen que habiendo un empate técnico,
más que una alianza, es la posibilidad de acceder al negocio más millonario de este país. Y mientras estén en empate técnico, no se va a dar la alianza. Ahora, no es que sea imposible, se podrá hacer, habrá que hacer un milagro, pero la suma que se va a negociar va a ser multimillonaria y sin precedentes. Voy contigo, Antonio.